la gastronomía mexicana, una torta es un alimento que se elabora con un pan, generalmente una telera, un bolillo o un virote, el cual se parte a la mitad y se rellena de diferentes ingredientes. El día de hoy te contaré cómo en el pasado de Tijuana, la venta de tortas era tan popular en sus calles como lo es hoy en día la venta de tacos. Por toda la ciudad muchos eran los puestos ambulantes y locales dedicados a la venta de tortas. De todos ellos, uno se destacó, gracias a que miles de tijuanenses aseguran que eran las tortas más deliciosas de la región. Su nombre fue Tortas El Turco, negocio que cerraría sus puertas por una tragedia espantosa y que años más tarde un visionario y emprendedor tijuanense haría surgir de nuevo. Todo esto y mucho más te platicaré en instantes en la sexta investigación del año. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguna publicación de Tijuana en el tiempo. Para comenzar con la historia de las populares tortas El Turco de Tijuana, tenemos que iniciarla en Nueva York en los años 40. En aquel lugar, y aprovechando el programa Bracero, se encontraba trabajando en un puesto de hot dogs Daniel Pérez Pérez, quien años más tarde se convertiría en el fundador de las tortas El Turco. Allá pasó varios años y fue ahí donde conocería a la que terminó siendo su primera esposa, la dominicana Providencia Colomier, alias La Bali. En 1945 la pareja decide de mutuo acuerdo viajar a Tijuana, donde establecen su hogar en la colonia Calete. Desde ahí, casi desde su llegada, se trasladaban a la esquina de la calle Quinta y Revolución de la zona centro, donde todos los días se dedicaban a la venta de hot dogs en un modesto carrito ambulante. Con su experiencia en ello, y aprovechando la gran presencia de marinos y turistas estadounidenses en la zona, pronto creció su clientela. Aquel puesto era atendido por la pareja Pérez Colomier. El horario era extenso, en su mayoría por la noche y madrugadas. Gracias a esto, la señora Providencia tenía que hacer lunch para los dos. Por sus raíces caribeñas, llevaba todo el tiempo guisados dominicanos, los cuales no estaban a la venta. Una madrugada de 1947, durante un día muy próspero para los dos, estaban a punto de retirarse a su hogar. No les había dado tiempo ni para comer, y mientras hacían algunas cuentas, la mujer tuvo la idea de cenar lo que habían llevado de lunch. La señora Providencia había preparado lomo a vapor. El señor Pérez tuvo la ocurrencia de comprar unas teleras y rellenarlas con aquel guisado. Las pusieron en una vaporera del carrito y comenzaron a cenar. Mientras comían las improvisadas tortas de lomo, limpiaban su lugar de trabajo. Al mismo tiempo llegó un viejo conocido y cliente de ellos que les pidió un hot dog. La respuesta fue negativa, pues ya no había. El amigo no soportaba el apetito y al verlos comer las tortas les hizo la pregunta por ellas, a lo que le fue respondido que era su lunch. Después de algún intercambio más de palabras, le terminaron preparando una torta al conocido cliente, quien de inmediato quedó asombrado por aquel sabor extraño para él, pero delicioso. Al día siguiente aquel cliente regresó y pidió casi como favor que le siguieran vendiendo alguna torta de vez en cuando. La pareja platicó aquella anécdota en privado. Llegaron a un acuerdo de llevar y agregar al carrito unas 20 teleras al día y prepararlas con la carne de lomo para el público. Al ser una receta secreta, se corrió la voz del sabor de aquellas tortas. Esto provocó que cada vez más personas las pidieran y que los hot dogs quedaran en el olvido. Así fue como por un error nacerían las tortas a vapor en Tijuana. Al ver que las tortas se estaban vendiendo muy bien, optan por suprimir los hot dogs y se meten de lleno en el negocio de las tortas. En aquel entonces el puesto no tenía nombre. El señor Pérez y su esposa ven que su clientela en su gran mayoría es gente local, de partes aledañas a la Avenida Revolución. Debido a esto, optan por cambiar su puesto a la esquina de la calle Quinta y Avenida Niños Héroes, de la misma zona centro, justo afuera del supermercado Calimax. Estando en ese lugar,
Daniel Pérez se hace muy buen amigo del señor Baraquiel Fimbres, dueño fundador de Calimax. En una de tantas pláticas entre ellos, el señor Fimbres es el que le pone por apodo el Turco a Daniel Pérez, según él, gracias al aspecto mal encarado que Pérez tenía. Durante más de 2 años las tortas del Turco se volvieron populares, tanto que para 1950 Daniel renta un local en la misma calle Quinta, entre las avenidas Revolución y Francisco y Madero, a unos pasos de la escuela Sindicato Alba Roja. El negocio fue bautizado como Tortas el Turco, para que sus clientes supieran que se trataban de las mismas tortas del carrito. El oriundo de Guanajuato Daniel Pérez y su esposa Lavali superan sus expectativas muy pronto y hasta se dan el lujo de patrocinar equipos deportivos locales. Toda la década de los años 50 mantuvieron su fama entre la población tijuanense, tan es así que el local de la calle Quinta les queda chico y en 1960 tienen que abrir un lugar más amplio en la avenida Constitución, entre las calles Cuarta y Quinta. En ese lugar integran una rocola, la cual fue la sensación entre los clientes. En 1964 Daniel Pérez y su esposa abren otra sucursal de las Tortas el Turco en la Avenida del Pacífico de Playas de Tijuana, muy cerca de la Plaza Monumental de Toros. Muchos creen que dicha sucursal fue destruida por el mar, pero eso es totalmente falso. Para 1968 se abre otro local del Turco en la calle Séptima, entre las avenidas Revolución y Francisco y Madero, a un lado del Cine Reforma, cerca del Jayalay. Esta sería la última sucursal. En los establecimientos del Turco eran muy comunes las reuniones de pareja, de estudiantes, de familias y de grupos de amigos de todas las clases sociales. Era el lugar favorito de los amantes del cine, antes y después de ver una película. Los clientes asiduos se tomaban fotos en la fachada, escuchaban música y por supuesto degustaban las deliciosas tortas que ahí se servían. Los restaurantes abrían las 24 horas. En un inicio las tortas tenían un costo de 25 centavos de dólar. Con el tiempo el precio fue aumentando. Aunque su carta fuerte eran las tortas, también se vendían malteadas, licuados, nieves, combinaciones, desayunos, almuerzos, comidas, sándwich y hasta pollo frito. Los años 60 y 70 fueron el momento de auge para las torterías El Turco. Lo que las hacía diferentes era que se preparaban a vapor y el lomo era hecho con una receta secreta que solo la señora Colomier y el señor Pérez conocían. En los años 70 el matrimonio Pérez se rompe y termina en divorcio. El señor Daniel comienza un romance con una de sus empleadas, de nombre Celia. Esta relación terminaría en matrimonio, donde se procrearon varios hijos. Después de una popularidad muy grande, el negocio seguía funcionando bien, hasta que el 3 de octubre de 1983 llegó un terrible momento que cambiaría la historia de las tortas El Turco para siempre. Esto cuando el señor Daniel Pérez sería traicionado por su segunda esposa, el amante de esta y algunos familiares directos más, ocasionando uno de los crímenes más perturbadores en la historia de la ciudad. Si quieres escuchar la historia de la traición al Turco, te dejamos el link del video en los comentarios. Aquel suceso de 1983 desmoronó a la familia Pérez y al negocio. Mientras se esclarecía el crimen, algunos familiares del Turco se hicieron cargo de los restaurantes, los cuales de 1984 a 1988 se llamaron Tortas El Árabe. Este cambio se hizo para tratar de mitigar la fama que el negocio generó por aquel dramático asesinato del Turco. Con esto, en 1988 los restaurantes cierran sus puertas. No fue hasta que un carismático y emprendedor tijuanense llamado Luis Fitch tuvo una conversación con la señora Colomier en el año 2001. En la plática, la señora se dio la receta secreta de las tortas al señor Fitch. Este la guardó como un tesoro, como un valioso recuerdo de la señora Bali. La receta estaba olvidada para el señor Luis, quien en 2012 cae en una crisis. Este platica con su esposa y recuerda que tiene guardada la receta original de las tortas El Turco. Después de platicarlo muy bien,
se le viene la idea de vender tortas y sin más lo lleva a cabo. No fue fácil para él igualar aquel sabor, y mediante 33 intentos en la elaboración de la receta finalmente queda idéntico el sabor. Al saberse listo, ahora venía lo más difícil: escoger el nombre para su negocio. Su idea era ponerle Tortas El Tijuano, pero al buscar el nombre en los registros del INPI, se dio cuenta que Tortas El Turco no estaba registrado. Entonces ve la oportunidad y la toma. Esto le trajo un litigio de 4 años con una marisquería de Jalisco y la reprobación de los familiares del señor Daniel Pérez. Con todo y esto, el señor Fitch inaugura las nuevas Tortas El Turco el 14 de julio de 2012, con un lleno total en un local del Boulevard Fundadores. Los tijuanenses que asistieron recibieron con mucho cariño la nueva versión de las Tortas El Turco. Aquel local fue cerrado en 2018. 3 años antes, en noviembre de 2015, ya se había abierto otra sucursal llamada Cuauhtémoc, la cual en la actualidad se encuentra cerrada temporalmente. En julio de 2018 se apertura la sucursal Plaza Milenio, que ha mantenido un auge importante hasta nuestros días. Los tijuanenses siguen degustando las exquisitas tortas, las cuales se han vuelto a poner entre las favoritas de Tijuana. Así es como las Tortas El Turco han surgido de nuevo, transmutando de generación en generación tijuanense con su sabor único, inventado por la señora Colomier y el señor Daniel Pérez, dejando en manos del señor Fitch su legado, orgullo y trabajo de igualar aquel entrañable sabor que hoy se puede seguir disfrutando. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.